No es una profesión. El pastorado es un llamamiento santo. Entonces uno se enfrenta a personas que quieren el puesto de uno porque representa prestigio, representa poder, y el hombre nació con esa capacidad de gobernar. Lo único que uno tiene que aprender a gobernar y ser gobernado. Pero hay gente que quieren gobernar y no quieren ser gobernados. Wow. No quieren dirigir, pero no quieren ser dirigidos. Wow. Y entonces, cuando uno se encuentra con un grupo de personas que quieren el puesto de uno por el puesto en sí, no porque quieran servir, porque el puesto mayor en una institución es para servir, no para servirse. Como Jesús, cuando vino a esta tierra, le dio una lección de liderazgo a Pedro y a todos. Cuando fue a lavarle los pies a Pedro, le dijo: Señor, alto ahí, yo no quiero que tú me vengas a lavar los pies. No era porque no quería, es que Pedro no quería ese tipo de liderazgo, que Pedro no quería bajarse a ese nivel. Entonces el Señor le dijo: si tú no te dejas lavar los pies, no vas a tener parte conmigo. Entonces, el paradigma de liderazgo, Cristo lo cambia. A los señores había que lavarle los pies. Ahora el Señor le está lavando los pies a quien le sirve. Entonces, ese tipo de liderazgo impuesto por el Señor Jesucristo es el que debemos imitar, pero lamentablemente la mayoría de los líderes no quieren ese tipo de liderazgo. Van al liderazgo para que le sirvan, no para servir. ¿En algún momento llegó usted a sentir esa puya del poder y luchar entre lo que usted sabe que es lo correcto y lo que ya el puesto, los sentimientos, el ego humano le quería hacer sentir? Por supuesto, todo líder siente eso, tanto a nivel de las alturas del poder que yo ejercí, como también a nivel del pastorado común y corriente, donde hay personas que quieren tu puesto y hacen una serie de truchimañería, como decimos en buen dominicano, para hacerte resbalar, para hacerte caer y ellos ascender a ese puesto. Todo el mundo lo siente, todo el mundo lo experimenta. Gracias a Dios que el Señor me permitió salir airoso en todo momento. Ahora, pero hablemos, por ejemplo, de los libros que yo escribí. Por ejemplo. Como dije, mi primer libro fue El Padre Nuestro, Oración de Guerra, al cual yo le invito a todo el que vea este programa que lo adquiera. ¿Cuáles son los medios para adquirir sus libros? Bueno, a través de mi hijo Neftalí, hay teléfono, hay vía por medio de la cual pueden obtenerlo. Cualquier cosa pueden comunicarse inclusive al concilio de las Asambleas de Dios y a través de esa vía pueden comunicarse con nosotros. Pero mi segundo libro no está aquí, es Guerra Espiritual, Estrategia para el Crecimiento de la Iglesia. Nació con una estrategia que nosotros empleamos aquí en Puerto Plata. Mi tercer libro es Guerra Espiritual Integral. En este volumen se resume la guerra espiritual en su totalidad. Es un libro donde le enseño a la gente cómo luchar contra maldiciones a nivel personal, a nivel familiar, generacional, cómo enfrentar los espíritus dentro del contexto de la iglesia, dentro del contexto de una organización, dentro del contexto de una nación. ¿En algún momento parte de su conocimiento con la guerra espiritual, en tanto como en su estudio personal, como en la escritura para los que vamos detrás, vivió parte de esto dentro de su gestión? Que usted decía, no, ya esto es una guerra, ya esto es el mismo diablo, ya esto no es coincidencia, y tuvo que aplicar lo que aquí nos enseña. Por supuesto. ¿Qué cosas lo llevaron a usted a considerar esto es una guerra del infierno, esto es sobrenatural, y ponerse en pie de guerra utilizando el mismo conocimiento que tiene en sus libros para nosotros? Por ejemplo, cuando yo vine aquí, se decía que las Asambleas de Dios era la Cenicienta. Habían pasado 4 pastores.
en un momento determinado, el Señor me mostró un trono, 1991, y vinieron algunas personas a ayudarnos. Subió un grupo de personas al teleférico a luchar a nivel estratégico. Y yo quiero decirle que en el año 1991, la Iglesia Asamblea de Dios creció aquí más que en 26 años anteriores, en un solo año, cuando aplicamos los principios de guerra espiritual. Por eso, cuando yo salí en el año 1992, nosotros dejamos, en vez de una iglesia, 4 iglesias. Wow, excelente. En vez de una iglesia, entonces, en un solo año, 4 iglesias. Así es. Yo lo había iniciado anteriormente, pero ya dije que en ese año la iglesia creció en un año más que en los 26 años anteriores. Estoy hablando de que yo había sucedido a 4 pastores anteriores. Yo era el quinto. El quinto. Y cuando yo llegué aquí, la iglesia no daba para sostener a un pastor. Y yo fui presbítero de toda la región. Y cuando salí de aquí, una de las iglesias más poderosas económicamente era la Iglesia Asamblea de Dios Central, aquí en Puerto Plata. Pero el Señor a mí me habló en la iglesia y me dijo que la infidelidad en la iglesia era un cáncer que yo tenía que extirpar. ¿Infidelidad en cuanto a qué? En cuanto al dinero. La gente no era fiel. Por eso la iglesia no crecía, porque la fidelidad tiene que ser integral. Imagínate que cuando yo llegué aquí, la iglesia no daba para mantener un niño. Y gracias a Dios que yo llegué solo. Entonces el Señor me habló, me dijo, la infidelidad aquí es un cáncer. Ya la iglesia tenía, habían pasado 4 pastores. No se había podido construir un templo. Todo era un desastre económicamente. Entonces cuando el Señor me dijo a mí eso, yo comencé a orar a nivel estratégico y todo cambió. Y aquí todo el mundo sabe, aquí en Puerto Plata y en el mundo, que yo no soy un hombre materialista. Que cuando la iglesia estaba en mejores condiciones económicas, yo la dejé. Varias personas me dijeron a mi pastor, y ahora que nosotros podemos bendecirlo a usted, usted se nos va. Otras personas han venido a disfrutar lo que el Señor me permitió sembrar, porque esa es la obra de Dios. Exacto. Entonces, me preguntaste cómo pude aplicar los principios de guerra espiritual. Estando ya en el liderazgo a nivel nacional, los ataques fueron frontales. Pero un día el Señor me habló y me dijo, el diablo no puede parar este avivamiento a menos que no use la iglesia. Quiero decirle que lo único que rompe el acero es el acero. Lo único que rompe la iglesia es la iglesia. La iglesia contra la iglesia, pastor, usted está hablando. Sí, Satanás no puede romper la iglesia a menos que no use gente dentro de la iglesia. ¿Y pasa en la élite del liderazgo de la iglesia sobre la iglesia también? Por supuesto. Muchas veces nos adentramos en discusiones estériles, pueriles, de tradiciones, de cosas nimias que no son puntuales, que no son doctrinales, y defendemos más la tradición que los principios que dan origen a la iglesia. Y por tradición dividimos iglesia. Por ejemplo, a mí me han criticado porque yo siempre he usado un bigote. ¿Cómo vas? No, pastor, estamos en el 2022. Estamos en el 2022, pero todavía habla de bigote. Todavía hay gente que piensa que eso es pecado. Yo tuve que confrontar a alguien y le dije, si el Señor se le apareciera a usted como se le apareció a Juan, con un cinto de oro, con todas las indumentarias que él tenía, ¿usted se atrevería a aceptarlo como su Señor? Porque me estaba indilgando cosas. Ahí tuvo que callarse. Le hablé de Apocalipsis capítulo 1 versículo 13, donde el Señor se le apareció no con una cadenita, sino con un cinto de oro. Entonces, por cuestiones simples, pueriles, nosotros en la Gran Jerusalén pisaremos el oro, y por un anillo de oro se divide en iglesia. Eso es aún en este siglo XXI, en el 2022, en la era de la tecnología.
Satanás usa la debilidad mental de alguna persona, su insuficiencia para comprender la Biblia. Pero bien. Usted, antes de que quiero que me reserve para el final un comentario especial sobre un libro que yo sé que usted tiene sobre la familia, ya que es una necesidad, y tengamos un broche de oro orientado a la familia. Pastor, dentro de la gerencia de ser un líder nacional de las Asambleas de Dios, ¿tuvo la oportunidad de ser parte o no de lo que es CODWE? Sí. ¿Cuál fue su función allí? Fui vicepresidente. ¿Qué cosas se manejan ahí en las que usted dijo, no, espérate, ya yo sabía el nivel de cosas dentro de mi organización, pero esto no me lo esperaba? Bueno, hubo en un momento que yo tuve que renunciar. ¿Usted renunció a su puesto en CODWE? ¿Y por qué, pastor? Hay cosas que yo por este medio no puedo decir. Ok. Pero yo no podía seguir con ciertas cosas, yo diría, de indelicadeza en el manejo de algunas cosas, que yo dije, no, yo tengo que salir de aquí, y renuncié. Algunas personas lo atribuyeron a cosas que no fueron, porque después yo oí los comentarios, pero yo como superintendente de las asambleas de Dios en ese tiempo, dije, no voy a seguir en esto. Entonces, no quiero ser partícipe de algo que yo no he protagonizado. Siempre ha sido, la historia se ha visto que ciertos puestos, como que es extraño que una gente renuncie a ciertos puestos, como usted decía, son puestos de poder, son puestos de toma de decisiones, al cual hay muchas personas, muchos corazones inclinados a ostentar, y por eso siempre es normal que se cuestione, cuidado, si por una presión por detrás lo hicieron renunciar. Pasó con el Papa, por ejemplo, en un momento. Pasó con el Papa Benedicto. ¿Le pasó a usted que su renuncia sea por ciertas presiones externas, independientemente de cosas con las que usted tenía discrepancia? No. Yo no soy un hombre que coge presión. A mí no me hace renunciar nadie de algo a lo cual Dios me llamó. Ahora, pero habían cosas un poco no transparentes, que yo dije, no. Yo voy a dejar esto. Wow. Entonces, por eso renuncié. Sencillamente, aquí en Puerto Plata, nosotros dábamos un programa radial, un equipo, y yo era que estaba encargado de darle la respuesta en ese programa radial. Sí. Y hubo un momento que quien dirigía el programa traspasó los límites de los principios bíblicos que yo creía que debíamos mantener. Y yo fui a su casa y le dije, mire, renuncio al programa, porque yo soy pastor de las Asambleas de Dios, sigo estos principios, y este programa está comprometido con principios no bíblicos. Entonces yo renuncié al programa. O sea, si yo no puedo eso está delicado, pastor, ahí. Si yo no puedo seguir sosteniendo los principios bíblicos a lo cual yo me he adherido en un lugar, yo renuncio a ese lugar, porque yo prefiero ser cristiano. Antes de cualquier cosa, yo soy cristiano. Siendo superintendente, yo fui tentado por político en dos gobiernos. ¿Qué tiene que ver política de gobierno de un país con la política o con el puesto de un superintendente de un concilio cualquiera? Bueno, ¿Cuál es la miel que tienen ustedes como superintendente de que para que yo como político usted sea un foco de atención para mí o un punto de interés para mí y venir a querer ofrecer o buscarle el lado, como decimos? Tú sabes que las Asambleas de Dios en República Dominicana es una iglesia que es la más grande. Sí. Y en muchos lugares el voto de una iglesia nuestra puede decidir un puesto. Un puesto político. Un puesto político. Hay en lugares que, por ejemplo, 100 votos definen un puesto.
Y nosotros tenemos iglesias que tienen 1000 y pico de miembros. Una sola iglesia, por